callará nuestra voz, su sangre es suficiente razón. Jesús me inspira, me da la vida, gritamos con pasión, el fuego se encendió. ¿Cuántos se gozan en estar aquí en esta tarde? ¿Somos la iglesia de Dios o no somos la iglesia de Dios? Gloria a Dios, ¿verdad? Y nos sentimos gozosos de ser parte de la iglesia de Dios. ¿Cuántos podríamos sentirnos identificados con el primer texto del primer versículo, el primer capítulo de esta carta? Si Pablo nos estuviera escribiendo esta carta a nosotros, dijese la iglesia que se encuentra en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esa es la iglesia que deseamos. Esa es la iglesia que oro cada día al Señor que podamos ser. Que podamos ser una iglesia que vive en Dios Padre y en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y eso trata esta carta. Una carta, como lo hablé la semana pasada, es una carta donde el apóstol Pablo manifiesta su gozo, su alegría, su complacencia por cómo esta iglesia nueva, naciente, con solo 3 semanas de haberle predicado, cómo se estaba desenvolviendo en las cosas del Señor, cómo ellos estaban llevando la palabra del Señor, cómo ellos estaban impactando, ¿verdad?, otras naciones, otros pueblos con el evangelio que habían aprendido. Por ser una iglesia joven, una iglesia pues que solamente el apóstol tuvo 3 semanas para predicarle, cuando el apóstol tuvo que salir de Tesalónica porque pues los judíos querían apedrearlo y querían matarle, ¿verdad? Él tuvo que salir corriendo, dice que se fue a Berea y allí estuvo, y luego tuvo que salir también de allí porque lo estuvieron persiguiendo por todo ese lugar. Dice que cuando esta iglesia él se queda un poco preocupado porque es una iglesia nueva, una iglesia que está comenzando prácticamente las cosas del Señor, y él se preocupaba porque decía, ¿qué va a pasar, no? Y es normal. Es normal. Cuando hay alguien nuevo en los caminos del Señor, yo me preocupo. ¿Qué pasó? ¿Cómo va? ¿Verdad, hermana? Esas cosas son buenas. Cuando nosotros vemos que alguien está nuevo en los caminos del Señor, tenemos que preocuparnos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo vas? ¿Tienes dudas? ¿Cuáles son esas necesidades que quizás sientes, ¿verdad? Estás pendiente de que otra vez el enemigo no lo ronde y lo vuelva otra vez ¿verdad?, a llevar al camino del mal y todas esas cosas, y oramos por eso. Es lo mismo que tenía el apóstol Pablo con este pueblo. Por eso es que le deja a Timoteo. Ese Timoteo, quédate aquí, tú que eres mi fiel colaborador aquí en el ministerio, quédate con ellos, predícales, instrúyelos, cualquier cosa, pues habla con ellos, ¿verdad? Y luego nos encontramos, dice que se encontraron tiempo después en Corinto. Y es cuando Timoteo pues le lleva esta gran noticia, decirle, Pablo, este pueblo, esta iglesia naciente, esta iglesia nueva, ¿verdad?, que acabamos de fundar en Tesalónica, estos hermanos están acabando. Estos hermanos están llevando el evangelio, pero con un fuego increíble. ¿Estamos nosotros siendo esa iglesia? ¿Estamos nosotros siendo una iglesia que impacte? ¿Estamos siendo nosotros una iglesia que salgamos unidos y digamos, unamos nuestras fuerzas, unamos todo lo que tenemos y vamos a evangelizar, vamos a llevar la palabra del Señor, vamos a dar por gracia lo que por gracia recibimos? Yo quiero que otro reciba lo que yo recibí. Yo estoy 100% seguro que si alguien aquí está haciendo Hello Life, lo primero que va a hacer es, después de ver los resultados, lo primero que va a hacer es
ir y llevar y promover el Herbalife a sus amigos y a su familia. Y los aturden, llega un momento que de verdad los aturden. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo con el Evangelio? Eso era prácticamente lo que estaba haciendo el pueblo de Tesalónica. El pueblo de Tesalónica vio lo grande, la grandeza del Evangelio, en la predicación de Pablo, se convirtieron, dice que no muchos, no pocos, se convirtieron muchos. Y estos hermanos utilizaron todos los recursos, todo ese fuego, todo eso, para ir impactar a las naciones, a los pueblos que estaban alrededor. Y Pablo se maravillaba. Pablo dice, al final del capítulo 1 dice, es que ustedes están haciendo tanto la obra que ya yo no tengo casi que ni siquiera hablar. Yo llego a los sitios y cuando llego ahí me dice, oh, tú fuiste el que evangelizaste a Tesalónica. No, ya nos contaron todo. Ah, bueno, gloria a Dios. ¿Estamos nosotros siendo esa iglesia? ¿Estamos nosotros realmente siendo una iglesia de ejemplo? ¿Estamos siendo una iglesia misionera, una iglesia realmente que lleve y comparte el Evangelio? Esa es la iglesia que no solamente Pablo soñaba, que no solamente los apóstoles soñaban, es una iglesia que incluso yo sueño. Es una iglesia a la cual yo le oro al Señor. Estuvimos repasando en estos días Hechos capítulo 2, versículo del 42 al 47. Increíble, increíble cuando le metemos el ojo y filtramos todo lo que hay en esos versículos, cómo vivía la iglesia del primer siglo. Era una iglesia, mi hermano, que si usted se machucaba un dedo a mí me dolía. Era una cosa increíble como tiene que ser la iglesia. Era una iglesia compasiva, era una iglesia unida, era una iglesia que dice que vendían todo y ahora todos tenían todos por igual, no había escasez ahí, todos estaban todos por igual, o sea, era una cosa increíble, increíble. No sé cuántas características sacamos nosotros de esa iglesia la semana pasada. Un montón, un montón. Y yo decía, Dios mío, Señor, esta es la iglesia que yo sueño, esta es la iglesia que yo te pido, mi Dios, que seamos. Mi hermano, que si usted se siente, que si usted pasa algo, el hermano que esté sentado al lado suyo, también lo duela. Que si usted está en una situación, porque el hermano que está al lado suyo también esté ahí apoyándolo. Que oremos juntos, que luchemos juntos. La semana que viene vamos a comenzar el día sábado reuniones de oración. Yo quisiera ver cuántos vamos a reunirnos aquí. Vamos a comenzar, porque la mejor arma que tenemos nosotros como cristianos es la oración. Es por eso que vemos que lo primero que hacen los cristianos en aquel momento es, una vez luego de convertidos, dice que estaban unánimes orando y partiendo el pan. Y esta iglesia de Tesalónica, a pesar de que era una iglesia joven, recién nacida, el apóstol Pablo no tuvo que escribirle como le escribió a los de Corinto, que le dijo, es que yo tengo que escribirle a ustedes como que si fueran niños. Yo tengo que darle leche. Y yo entiendo que Tesalónica, que ustedes están comenzando, y bueno, sí, es normal porque están recién nacidos, ¿verdad? A Emilia hay que darle leche todavía, no le puedes dar un ajiaco o una cosa de esa, no le puedes dar no. Y el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto le dice a ustedes, yo quisiera darle comida fuerte, en vianda, no darle leche. Pero a los de Tesalónica le dice, wow, me maravillo. Es más, ya el apóstol Pablo a una iglesia recién nacida ya le comienza a hablar a partir del capítulo 3 4 en adelante y incluso le envía una segunda carta donde le habla temas escatológicos. Imagínense la profundidad del cual ya el apóstol Pablo le habla a los tesalónicas. O sea, ya no estamos hablando de cosas sencillas, ya no estamos hablando de bueno, hermano, de educación cristiana, de principios bíblicos. No, ya le está diciendo ya cómo va a ser incluso hasta la venida del Señor, el arrebatamiento y una cantidad de cosas que incluso
muchos de los que ya tienen 10 y sí, 15 y 20 años en la iglesia ni siquiera todavía entienden. Una iglesia que ni siquiera tenía en aquel tiempo Google, WhatsApp, no tenía ningún tipo de software donde pudiera buscar, o biblioteca quizás a lo mejor, donde pudiera buscar información. Ya el apóstol Pablo, en pocos días, en pocos meses, ya le estaba hablando de temas escatológicos. ¿Somos nosotros esa iglesia? ¿Queremos nosotros llegar a ser esa iglesia? ¿Una iglesia madura en la fe? Una iglesia que el apóstol Pablo le dice, hermanos míos, ustedes atravesando tribulación, persecución, estaban gozosos de escuchar el evangelio, la palabra de Dios. Si allá afuera estuvieran cayéndole a palo y todo esto, yo creo que lo que menos estamos aquí es atendiendo lo que yo estuviera diciendo en este momento. Si allá afuera ahorita estuvieran gente esperándonos para darnos palo cuando saliera, lo que menos mi cabeza o la cabeza de cada uno de los que están aquí es lo que estamos hablando hoy. ¿No? Nuestra cabeza está allá. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo dice, wow, ustedes son un ejemplo. Gloria a Dios. Este era un pueblo que estaba preocupado, era por cuestiones por la persecución, muchos habían muerto y estaban preocupados de dónde se fueron esas almas, qué pasó con estos hermanos que murieron, lo que tú nos dijiste, que la venida de Cristo, ¿cómo va a ser pronto? Cuando el apóstol Pablo le escribe esta carta, hasta él mismo pensaba que iba a ser arrebatado. En ese momento él pensaba incluso que él no iba a haber muerte, él iba a ser arrebatado. Dice, ¿cómo es eso? Cuéntanos, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, pues si ya viene Cristo, pues entonces ¿para qué ya nosotros seguimos trabajando? Entonces muchos dicen que dejaron de trabajar, vendieron cosas, y como para, ya voy a dedicarme solamente, ¿verdad?, a predicar a Cristo para que cuando Él venga, pues ya estemos listos. Esas eran las preocupaciones que tenía este pueblo. Vamos a comenzar a leer en el capítulo 2, en el versículo 1. Dice la palabra del Señor, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Versículo 8. Mis hermanos, aquí vemos que el apóstol Pablo continúa, ¿verdad? Porque no es que comienza el capítulo 2, pero es que continúa, ¿no? Es una carta. Continúa, voy a leer el verso 8, 9 y 10 para entrar en contexto. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Gloria a Dios. De todo que nosotros no tenemos ni necesidad de qué hablar. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Esto me dice que la visita del apóstol Pablo, esa misión, no fue una misión llegar allá. Él tuvo que salir de Cesarea de Filipo porque lo azotaron de una manera increíble. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que lo azotaron, pero
en mucho, o sea, y luego de haberlo azotado, lo tiran en una cárcel. Y estas cárceles no son quizás como las de ahora, ¿no? Aquellas cárceles eran unas mazmorras, eran unas cosas horribles. Y aquellas cárceles no era, bueno, ninguna cárcel es bonita estar, pero aquellas cárceles eran bastante fuertes. Y ahí estaba el apóstol Pablo y azotado, amarrado, ¿verdad? De ahí sale y se va casi que huyendo a Tesalónica. Y llega a Tesalónica, vamos a leer Hechos capítulo 17, volvemos otra vez allí a Hechos capítulo 17, y dice que llega a Tesalónica y como era acostumbrado, como él acostumbraba, ¿verdad? Dice que fue por 3 días de reposo y discutió allí con ellos. Esa palabra discutir, lo hablé la semana pasada, es razonar, ¿no? Es razonar, argumentar. Entonces, dice que llega allí, ¿verdad? Y dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y el versículo 4 ya para acortar el tema, dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Fue un gran número de hermanos que creyeron, aceptaron al Señor en Tesalónica. Entonces fue una estadía, un tiempo fructífero. El apóstol en ese momento, cuando predica la palabra del Señor, ¿verdad? Él sí predica la palabra del Señor. El apóstol Pablo sí predicó la palabra del Señor. Luego vamos a ver en Hechos capítulo 13, más o menos cómo era la predicación de la palabra de Dios de la boca del apóstol Pablo. Pero eso no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver más adelante. Entonces dice que fue una visita fructífera, y la vemos, claro que sí. Dice, pues habiendo antes padecido y ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Pablo no encubre que estuvo preso. Es que para Pablo no era ningún tipo de humillación decir que estuvo preso. Porque él estuvo preso y siguió estando preso y padeció a causa del Evangelio de Cristo. Entonces, casi que no era humillación, casi que era orgullo. Casi que era como que no me importa padecer. Yo les estoy contando esto para que sepan, ¿verdad?, que de dónde venimos. No estoy encubriendo que estuve preso. Y también le está diciendo, hey, no hubo engaño. ¿Por qué Pablo está haciendo como especie, ¿verdad?, de una apología de su ministerio, de su visita? ¿Por qué lo está haciendo? Claro, entendemos que lo está haciendo porque él tenía una cantidad de detractores en Tesalónica que lo que querían era destruir y acabar con su testimonio. Estos judíos, como dice, volvamos a Hechos, no aparten el dedito de Hechos. Como dice en Hechos, ¿verdad? Capítulo 17, dice entonces, en el versículo 5, dice, entonces los judíos que no creían, teniendo hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo.
Pero no hallándolo, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Que digan que nosotros como cristianos trastornamos al mundo entero, gloria a Dios. Gloria a Dios. Esos judíos que luego fueron hasta Berea, se lanzaron el camino de 80 kilómetros, así sería esa rabia, ¿no? Esa oposición tan grande, que tú sabes lo que es agarrar y caminar y irme, no en Uber, no en mi carro, sino agarrar y caminar, ¿verdad? 80 kilómetros solamente para ir a acabar con alguien, con un cristiano. Estos judíos, lo más seguro es que estaban ahora haciéndole la contraposición en Tesalónica, buscando hacerlo quedar mal, que su testimonio, debilitar su testimonio, ¿verdad? Quizás diciendo: oye, este estuvo preso, este hombre descalificándolo, una cantidad de cosas, y Pablo le está enviando una carta. Todo esto se lo tuvo que haber dicho Timoteo. Oye Pablo, nos encontramos que allá esta gente, ¿verdad? Estos judíos, estos que nos están persiguiendo, están tratando de ponerte y hacerte ver mal a ti. Y cuando Pablo escribe esta carta, le está diciendo: hey, hermanos de tesalonicenses, o hermanos de Tesalónica, quiero que sepan que nosotros llegamos a ustedes después de haber sido ultrajados. Pero nosotros llegamos y nuestra exhortación no procedió ni de impureza ni por engaño. Mi intención no es engañarlos. Jamás fue nuestra intención. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios. Y eso era lo que más énfasis, lo que más Pablo quería que ellos supieran, que Pablo era un hombre aprobado por Dios. No que era cualquier charlatán que se paró en un púlpito, que no era cualquiera que simplemente se graduó y salió de un seminario simplemente por querer, ¿verdad? Sino que él era un hombre aprobado por Dios. Dice, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. Y quiero decirles, mis hermanos, que todo lo que yo hablé no lo dije para agradarles a ustedes. Yo no hago las cosas para agradarles a ustedes, sino para agradar a Dios. Y eso tiene que ser el ejemplo de un predicador. El predicador tiene que predicar para agradar primeramente a Dios. No para agradar al hombre. No para agradar al hombre. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, la palabra de Dios, nosotros estamos agradando a Dios. Cuando tenemos que torcer el Evangelio y rebuscar con nuestras palabras para agradar a los que están aquí, entonces ya ahí no estamos siendo aprobados por Dios, estamos siendo aprobados por el hombre. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Hey, entiéndase que nosotros no estamos aquí haciendo las cosas para agradarlos a ustedes, para que sepan. Nosotros estamos haciendo las cosas porque queremos y porque estamos aprobados por Dios, ya que Dios es el que aprueba los corazones. Lo que hay en el corazón de cada uno. ¿Ven? Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Verso 5. Ya vemos a Pablo entonces dejando claro, ¿verdad? No estamos haciendo las cosas para agradarles a ustedes. Estamos haciendo las cosas para agradar a Dios. Y ese tiene que ser el sentir de nosotros como cristianos. Lo que usted haga, mi hermano. Lo que sea que usted haga, mi hermana.
en la iglesia o para la iglesia, no lo haga pensando o intentando agradar al hombre. Yo no me gano un punto más o un punto menos si alguno de ustedes aquí viene y hace algo. Yo no gano punto por eso. Esa es la verdad. Ustedes háganlo porque ustedes quieren agradar a Dios. Lo que ustedes hagan, háganlo de corazón para Dios. ¿Quieres cantar? Canta, pero no lo hagas para que los demás digan, wow, qué bonita voz, sino para agradar a Dios. ¿Quieres pararte aquí, compartir una reflexión, leer la palabra? Hazlo. Pero hazlo para agradar a Dios, no para agradar al hombre. Es muy fácil pararse allá y decir, es que el hermano se le fue el gallo. Oye, mira, el que limpió el baño no lo limpió bien. Pero el que limpió el baño lo hizo para agradar a Dios. Si no te sientes bien con eso, pues ven y lávalo tú. Así de sencillo. Pero Dios es el que prueba los corazones. Versos 5 al 8 dice, porque nunca usamos la palabra de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. El apóstol Pablo da un claro ejemplo. Dice, nosotros nunca usamos palabras aduladoras. Nosotros no vinimos a adularlos a ustedes. Esa no era la idea. Porque nosotros no venimos a adular a nadie. El que viene buscando algo, ese es el que adula. Si yo quiero el diezmo suyo, yo voy, ay hermano, qué bonito. Ay, es que usted está lindo. Ay, es que... Y el carro todo se le está cayendo. Ay, qué carro tan bonito tiene usted. Y la casa se le está cayendo. Ay, mira, que... No, es que... Y los zapatos como... Ay, qué zapato tan lindo. Es que el que quiere algo va a adular. El que anhela algo de una congregación, ese es el que va a adular. Es el que va a usar palabras lisonjeras de adulación para caerles bien a ustedes, para que mientras yo mejor le caigo a ustedes, quizás a lo mejor más ofrenda voy a obtener, más diezmo voy a sacar, o más beneficio voy a sacar. Y eso es lo que el apóstol le está diciendo. Nosotros no llegamos a adularlos a ustedes. Quizás eso sea una práctica de los otros. Quizás esa práctica es de los que llegan ahí a ustedes o han llegado, porque en aquella época abundaba eso, ¿no? Por eso es que el apóstol habla de verdad de ovejas, de lobos vestidos de ovejas, ¿verdad? Y habla de falsos maestros, de falsos apóstoles, de tantas falsas, ¿verdad?, enseñanzas que había, pero todo lo que querían era lucrarse, ¿no? Algo que no es muy distinto a la actualidad del siglo XXI. Y esta gente, cuando llegaba a los lugares, lo que querían era adular, ¿verdad?, para que le dieran dinero. Y entonces el apóstol está diciendo, yo no he venido con palabras lisonjeras ni de adulaciones para ustedes, ni encubrimos avaricia, cuidado. No estamos buscando lucrarnos. Y hace algo que es importante, es un detalle muy importante. Dice, Dios es testigo. Dios es testigo. Yo puedo pararme aquí y decir, Dios es testigo. Dios es testigo. Dios es testigo.
de las cosas, ¿verdad?, que estamos haciendo nosotros aquí en la iglesia, el corazón que tenemos nosotros aquí en la iglesia Victoria en Jesús, yo puedo decir hoy, bien plantado, Dios es testigo. Porque nosotros no estamos buscando adularles. Yo particularmente no estoy buscando nada personal de ninguno de ustedes. Yo particularmente no ando buscando nada. Simplemente lo que busco es que nos amemos como hermanos, como iglesia, que estemos atentos, orando los unos a los otros, que no nos desviemos, que no abandonemos la fe, que estemos allí perseverando, cuidándonos, guardándonos, atentos. Me alegro, me da alegría saber cuando se reúnen, cuando comparten, eso a mí me da mucha alegría. Porque eso es una iglesia, la hermandad, el compartir. Eso es una iglesia, eso es parte de lo que tiene que hacer una iglesia. No división, no buscar cada quien lo suyo, sino buscar, ¿verdad? Eso es la comunión, la común unión. Estar juntos en armonía. Eso es lo que yo busco. Y yo puedo decir, pongo a Dios como testigo. Yo he escuchado gente decir, cuando la iglesia crezca, yo pues me retiraré de mi trabajo. Eso es cada asunto de cada quien. Eso es lo que hay en el corazón. Pero Dios pesa los corazones. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es un ejemplo. Yo escribí aquí bien grande. Importante ejemplo. En mi Biblia la escribí para que nunca se me olvide eso. Dice, no buscamos gloria de los hombres. No es que cuando entró el pastor, no. O cuando se montó el grupo de alabanza, y con ustedes, fulano de tal, vamos a alabar al Señor. No, pero ya te alabaron a ti primero. Ya te glorificaron a ti primero. Ahora ya te llenaron tu ego, ¿no? Ahora vamos a glorificar al Señor, ¿no? No, el apóstol Pablo dice, yo no estoy buscando la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Pablo predica de una manera íntegra. El mensaje de Pablo es un mensaje íntegro. Yo creo que en los últimos 2 meses la palabra que más ha salido de mi boca aquí en este púlpito ha sido la palabra integridad. Integridad. Pablo habla de manera íntegra. Eso es lo que está diciendo Pablo. Se está plantando en una sola pieza y está dejando bien claro cuál es el propósito de su visita y cuál fue el propósito para el cual él fue allí a predicar el evangelio. Él dice, yo no voy a buscar la gloria de ninguno de los hombres, ni de ustedes, ni de nadie. Y dice, podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Oh, espérame. El apóstol Pablo está diciendo, es que yo pude haber, como apóstol de Cristo, haber tenido un salario. Yo pude haber llegado y exigirle a ustedes, como iglesia, decirle, ok, bueno, pues entonces el obrero es digno de su salario, yo necesito vivir y comer, ¿no? Entonces, pues, yo podía hacerlo, mas el apóstol Pablo dijo, no, yo me negué a eso. Yo a ustedes no les voy a poner cargas más allá de las que ustedes pueden llevar. Yo a la iglesia, yo no estoy para ponerle cargas a la iglesia. Mientras más cosas pongamos en la iglesia, más cargas es para la iglesia. Vemos iglesias a veces que están hasta aquí porque están contando con los hermanos y resulta que terminaron siendo cargas para la iglesia. Y eso no está bien. Eso no está bien. Lo que menos podemos nosotros ser es, que el Señor nos bendice. Yo no estoy hablando que no haya bendición en la iglesia, claro que sí. El Señor nos bendice y todos, ¿verdad? Somos prosperados y todos, pues gloria a Dios, aleluya. Vamos a ¿verdad? A vivir, ¿verdad? Y no hay problema.
el obrero es digno de su salario y cada quien, pues todos estamos bien. Pero si es una iglesia que apenas tiene 3 semanas, si es una iglesia que está empezando, lo que menos Pablo quería hacer era, yo quiero un salario. Dice, no, yo pude hacerlo, pero antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Fuimos a llevarle alimento. Nuestra intención era cuidarlos, guardarlos, darle amor, llevarle el alimento espiritual que ustedes necesitaban. Eso era lo que más a mí me preocupaba, eso es lo que más a mí me interesaba. El interés de Pablo aquí era, hermano, que ustedes tuvieran un buen alimento. Y yo lo estaba tratando a ustedes como mis hijos. Como ese bebé, como Milly, lo tienen allí, ¿verdad? Ella no puede hacer sus cosas por ella misma, tienen que ayudarla, ¿verdad? Darle su tetero, bañarla, cuidarla. Eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. ¿Cómo tú le vas a decir a Milly ahora, vaya a trabajar? No puede, porque tiene que ayudarme con la luz y con el tetero y con el agua y con la leche, ¿verdad? Podría hacerlo, pero sé que no lo vas a hacer. Entonces, Pablo le está diciendo, no, yo no estoy haciendo eso. Así que, Pablo, yo puse aquí los no de Pablo, ¿no? Dice, Pablo no anda buscando lucrarse, no anda buscando la gloria de los hombres, no presenta el evangelio de manera engañosa. Pablo no le está diciendo, pare de sufrir. Si ustedes se vienen a ser cristianos ahora, ustedes no van a tener ningún tipo de ataques. Si ustedes, mientras más ustedes diezmen, más bendiciones van a caer del cielo. Sus trabajos van a estar todos bendecidos, vas a tener el carro que te propone, vas a tener el yate que te propone, Dios, ¿verdad? Da lo que tú sientes en tu corazón. Pablo no está diciendo eso. Pablo no está diciendo eso. Pablo no está diciendo, agarra esta roca, envuélvela en aceite, úngela, ponla en tu esquina de tu casa para que eso, pues entonces traiga bendición y rompa con toda maldición y todas estas cosas. Pablo no está diciendo eso. Pablo no está viniendo con un evangelio engañoso. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido engañaros. No solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entregados. Dice, no hubiéramos querido entregados no solo por el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Pablo habla con amor paternal. Pablo en poco tiempo llegó a amar a esta iglesia. Pablo llegó hablando de una palabra de Dios, no llegó hablando lo que la gente quería escuchar. Muchas veces muchas personas llegan a la iglesia solamente que le digan lo que ellos quieren escuchar. Pero cuando el pastor o el predicador se para y predica palabra de Dios, se quedan dormidos. Se duermen. Ay, qué aburrido. Es lo mismo siempre. Yo necesito algo que me estremezca, algo que me mueva. Eso es lo que busca mucha gente. Pero Pablo nunca predicó eso. Jamás. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Pablo no quería ser carga para la iglesia. Pablo quería solamente predicar el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos
y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Yo puse aquí en una nota, el día de hoy se está más preocupado de cómo se predica, más de lo que se tiene que predicar para no causar daño. El día de hoy se está más preocupado de cómo voy a predicar, más de lo que tengo que predicar, solo para no causar daño. Y puse aquí, para no quedarme predicando yo solo. Porque a veces cuando la palabra de Dios se predica, mucha gente no la quiere escuchar. La gente quiere ser motivada. La gente quiere ser, que alguien le diga y toda una cantidad de mentiras. Eso es lo que a la gente le gusta, eso es lo que la gente quiere, el sensacionalismo, el emocionalismo, todo eso. Pero en la iglesia no venimos a ser motivados, a la iglesia venimos a ser exhortados. A la iglesia tenemos que venir a ser educados en la palabra del Señor. Hermanos, esta es la iglesia que Pablo anhelaba. Es una iglesia que todos soñamos. Pablo renunció al derecho de tener un salario. Pablo no quería ser carga para la iglesia. Solamente él quería cuidar el testimonio de su evangelio. El testimonio que él tenía en Cristo Jesús. Pablo se interesaba más por predicar el evangelio, tener un buen testimonio y que las almas se salvaran más que por el dinero. Y eso es lo que tiene que ser. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17. Pablo se preocupaba más por ser más aprobado por Dios que por otra cosa. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17, dice, voy a leer desde el 14. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y el versículo 17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Ese era el anhelo de Pablo, ser un hombre aprobado por Dios. Que lo que él predicara fuera la palabra del Señor. No falsificando la palabra del Señor para agradar, para buscar, para conseguir algo. Tremendo ejemplo, tremendo predicador tenía la iglesia de Tesalónica. Tremendo pastor tenía la iglesia de Tesalónica. Y tremendo maestro tenía Timoteo y Silas. Dice versículo 10, y lo voy a llevar hasta el 12, perdón, hasta el 13. Dice, 1 de Tesalonicenses, vuelvo al capítulo 2, versículo 11. Dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos
a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el versículo 10, el versículo 10 dice, habla de santidad, justicia y irreprensible, o irreprender, o amonestar. Dice, cuando habla de irreprensible, dice que no se puede criticar, no se puede reprender, no se puede amonestar. Ellos están hablando de integridad. Integridad. Dice, ustedes son testigos, y vuelve otra vez a poner a Dios como testigo, de cómo ellos vivieron en el corto tiempo que estuvieron en Tesalónica, en santidad y en justicia, y que nada de lo que ellos hicieron podía ser cuestionable, criticable, porque ellos dieron un testimonio real, un testimonio digno, un testimonio que no se puede poner en tela de juicio. Ellos dieron un buen testimonio de lo que debe ser un buen predicador, o un buen apóstol, o un buen pastor. Personas que no van a buscar nada más allá de predicar el Evangelio y que almas se conviertan a Cristo. Eso es todo. Eso es todo. Dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, los exhortábamos, los consolábamos a cada uno de vosotros. Y ese es el trabajo del pastor, ese es el trabajo del líder. Exhortar, consolar, estar allí para cada uno de ustedes. Dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino en gloria. Así que Pablo los veía como un padre a un hijo. Eso me habla de amor. Amor. Un amor incondicional. Un amor que tú das sin esperar nada a cambio. Él practicaba lo que el Señor enseñó. Era ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes amar a otro. Y sigue poniendo a Dios como testigos. Yo conté en estos 13 versículos hasta el 16, cuántas veces la palabra Dios aparece. Aparece 14 veces la palabra Dios. Me llamó la atención. ¿Qué es una vida digna ante los ojos de Dios? Una vida que honre a Dios, primeramente. Una vida que refleje a Dios en mis decisiones, en mis acciones y en mi conducta. Esa es una vida digna de Dios. Cuando dice que anduvieseis como es digno de Dios, dice que ustedes honren a Dios, reflejen a Dios en sus decisiones, en sus acciones y en su conducta. Por eso nosotros podemos decir, Cristo vive en mí. ¿Hacemos quedar bien a Cristo? ¿Qué cara? ¿Cuál es la cara de Cristo que nosotros reflejamos en la calle? Esa es una pregunta. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios, cuando es predicada la palabra de Dios, actúa para transformación.
Y le está hablando a creyentes. A todo aquel que cree la palabra de Dios, la palabra tiene que transformar tu vida. Palabra del hombre posiblemente no haga mucho en tu vida. Pero cuando la palabra de Dios habla en tu vida, la palabra de Dios tiene que transformar tu vida. Tiene que transformarlas. Por eso dice, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque la palabra de Dios, cuando somos creyentes, cuando venimos a ser hijos de Dios, la palabra de Dios tiene que transformarnos. Es lo que hace cada domingo. Es lo que hace cada día. Perdón, no es lo que hace cada domingo, es lo que hace cada día. Nosotros tenemos que ser hijos de Dios de lunes a lunes, no solamente los domingos. La palabra de Dios transforma tu vida. Quería leer, y se los dejo para que ustedes lo lean. No lo voy a leer ahora porque ya tenemos que avanzar a la Santa Cena. Pero sí me gustaría que leyeran Hechos, capítulo 13. Ustedes quieren saber cómo predicaba la palabra. Vamos a leerlo. ¿Cómo predicaba la palabra de Dios el apóstol Pablo? Cuando el apóstol Pablo se paraba, ¿qué era lo que decía? Cuando el apóstol Pablo dice, y predicaba la palabra de Dios, y predicaba la palabra de Dios, ¿qué palabra predicaba? ¿Cuál es la palabra de Dios que el apóstol predicaba? En el capítulo 13 tenemos una cátedra, tenemos un sermón del apóstol Pablo. Es bastante largo, me voy a disponer a leerlo. Desde el versículo 13 en adelante, dice que el apóstol Pablo, zarpando de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Esto es lo que hacía el apóstol Pablo, fíjense. El apóstol Pablo llegaba a un lugar y cada vez que vemos que llegaba a un lugar, dice que el apóstol Pablo iba a la sinagoga el día de reposo. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Por eso me dice que posiblemente la misma palabras, el mismo evangelio, la misma palabra de Dios que pudo haber predicado en Tesalónica, probablemente fue esta misma palabra que él predicaba cada vez que llegaba a una ciudad y entraba a una sinagoga. Dice que él entraba, porque Hechos capítulo 17 me dice que, el versículo dice, y Pablo como acostumbraba fue a ellos. Entonces, si era una costumbre del apóstol Pablo, entonces quiere decir que el apóstol Pablo, lo que quizás la palabra que le predicó en Tesalónica pudo haber sido más o menos esta. Y dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y ahí se para ¿quién? Se levantó Pablo, Señor, ¿no? Imagínense esa escena. Pablo se para haciendo la señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oigan. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces, hasta que se cansaron. Hasta que el profeta Samuel, ¿verdad? Dice, luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Que quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy?
no soy yo él. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Y dijo Pablo, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que había subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré la misericordia fieles de David. Por eso dice también el otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado. Y que todo aquello que de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Dice más adelante, vamos a avanzar al versículo 44, dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Esta era la palabra que Pablo predicaba. Ese era el evangelio. Él no tenía que añadir más que eso. Él no tenía que agarrar y hablar del corazón, ni hablar de la familia, ni hablar de sí, es que yo cuando fui pequeño. Él no tenía que agregar más que eso. Ese, mi hermano, es predicar la palabra de Dios. Amén. Tú has sido bueno.